Buenos días, profesor. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el tema, sobre la reforma agraria del Perú, si fue beneficiosa, ¿no? A continuación voy a dar una breve introducción, ¿no? De la reforma agraria, ¿no? Eh, la reforma agraria implementada en Perú a partir del año 1969, principalmente bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, eh, tú principalmente, esto nos representa uno de los eventos trascendentales y divisivos de la historia del Perú, ¿no? Eh, Su objetivo primordial fue transformar la estructura de la propiedad de la tierra, eliminando los grandes difundos y distribuyéndola entre los campesinos. No obstante así, fue beneficiosa o no es una cuestión compleja, ya que tuvo grandes impactos en lo político, en lo social y en lo económico, ¿no? Estos generaron unas consecuencias profundamente divergentes y a menudo contradictorias. Acá le quería presentar unos pequeños desarrollos en el aspecto político, ¿no? En el aspecto político tenemos que fue un proceso de cambio complejo y controvertido. Si bien se logró la mayor participación política de los campesinos y se modificaron estructuras de poder rural, también se generaron tensiones y conflictos, y no todos los objetivos políticos de la reforma se alcanzaron a lograr. Pero acá vamos a presentar un pequeño, ¿no? Sí, hubo una mayor participación política, que esta reforma democratizó la sociedad rural, permitiendo la elección de los gobiernos municipales rurales por los campesinos y la extensión al voto de los analfabetos. En el empoderamiento de los campesinos, también podremos ver que hubo esto, empoderamiento de los campesinos, esto permitió a los campesinos que dejaran de ser invisibilizados y se convirtieran en los interlocutores de la sociedad peruana. También tenemos la desactivación del movimiento de izquierda, ¿no? ¿Esto por qué? Porque lograron algunas demandas de los campesinos que desactivó principalmente movimientos de izquierda que tenía como objetivo principal la toma de tierra. También hubo unas tensiones, en tensiones políticas, hubo conflicto con los terratenientes. Esta reforma agraria generó tensiones y conflictos con los terratenientes que se opusieron a la expropiación de sus tierras. También hubo dificultades en la gestión de empresariales agrícolas. Estas empresas agrícolas asociadas o cooperativas creadas tras la reforma no lograron alcanzar el nivel de eficiencia deseado, que generó una cuestión de problemas en la gestión de productividad, ¿no? También tenemos la división de tierras. Ante el fracaso de las agrarias asociadas, muchas se desintegraron, generaron un proceso de parcelación individual que afectó la productividad y eficiencia de la explotación de tierras. Y también vamos a presentar en el aspecto, en los hechos económicos, ¿no? En los hechos económicos tuvo una demanda que generó tanto beneficio como desafíos, ¿no? En términos económicos se observaron mejoras en la introducción de tierras, la situación de los campesinos, ¿no? Pero también se presentaron problemas de la productividad y competitividad del sector agrícola. El impacto de la reforma ha sido objeto de debate y análisis, y sus consecuencias siguen siendo estudiadas y discutidas en la actualidad, ¿no? Acaba de presentar unos beneficios, ¿no? Hubo una distribución de tierras que se expropiaron grandes latifundos y se distribuyeron a los campesinos, comunidades y cooperativas. Generó un proceso a la tierra para un sector históricamente marginado, ¿no? También hubo una mejora de condiciones de vida que se buscó aumentar los ingresos a los campesinos y mejorar sus condiciones de vida, aunque el resultado fue variable, ¿no? También se fomentó, se fortaleció en las comunidades rurales, que hubo un desarrollo en las organizaciones campesinas y comunidades indígenas, promoviendo la participación en las gestiones de las tierras y la productividad, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto social la reforma agraria peruana generó cambios significativos en el ámbito social, pero también enfrentó desafíos
en los términos de la productividad y desarrollo económico. La reforma permitió a los campesinos acceder a la tierra y tener una mayor voz de la sociedad, pero también tuvo unas consecuencias negativas de la productividad agrícola y en la inversión del sector, ¿no? Acá nos beneficios, ¿no? Hubo mayor acceso a la tierra. La reforma, eh, la reforma agraria permitió acceder a acceder a la tierra, mejorando su situación económica y social, ¿no? También tuvo el reconocimiento a los campesinos. Esta forma reconoció sus derechos a los campesinos, pasando por ser considerados de la mano de obra a la sociedad. También hubo cambios en lo estructural. La reforma contribuyó a la desestructuración a la sociedad rural tradicional, donde los campesinos eran dependientes de los hacendados. Tuvo unas controversias, ¿no? El problema de la productividad, ¿no? Se ha argumentado que la reforma no logró mejorar la productividad agrícola, que en algunos casos la producción disminuyó. En el desarrollo económico desigual, la reforma no logró generar un desarrollo económico generalizado en la producción local. En conclusión, esta reforma agraria, si fue beneficiosa o no beneficiosa, fue un experimento político, social y económico, ¿no? De gran magnitud, impulsado por las intenciones de justicia social, pero ejecutado de manera deficiente, autoritaria y con una visión cortoplacista. Sus consecuencias fueron en su mayoría contrapudentes, lejos de generar un desarrollo sostenible y una mejora generalizada. La reforma agraria desarticuló la productividad, agudizó las tensiones sociales, generó un vacío del poder en el campo y que fue llenado por la violencia, y contribuyó significativamente a la inestabilidad política y la pobreza que persistieron en el Perú por décadas. Por lo tanto, de la perspectiva holística y en el práctico a largo plazo, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Eso es todo, profesor. Que tengan buenos días y gracias.